Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Esperando que estés bien junto con los tuyos. Vamos a iniciar este nuevo video para seguir nuestro curso de geometría y trigonometría. En este caso, lo que te quiero compartir contigo es la introducción a la geometría. Entonces, ese es nuestro inicio de nuestra unidad número 2 de nuestro curso de segundo semestre. Entonces, pon atención, por favor, para que podamos entender lo que trato de transmitirte. Bueno, en un principio, el estudio de la trigonometría es muy importante para las matemáticas y para las ciencias en lo general. Su aplicación tiene que ver con muchas cosas que usamos en la vida real, en la vida cotidiana. En muchos aspectos de nuestra vida vamos a ver que podemos usar o interviene la trigonometría. Bien, ¿qué es la trigonometría? La trigonometría es la rama de las matemáticas que estudia la relación entre los lados y ángulos de los triángulos. Trigonometría, en su vocablo griego, quiere decir medida de los triángulos. ¿Qué es lo que va a estudiar la trigonometría? Bueno, las relaciones que hay entre los lados de un triángulo y sus ángulos. Para empezar, vamos a hablar de las llamadas razones trigonométricas, que serán siempre enfocadas a un triángulo rectángulo, como el que tenemos aquí. Si tenemos un triángulo rectángulo, se pueden observar estas relaciones, que son 6: seno, coseno, tangente, cotangente y secante y cosecante. Son 6 relaciones o funciones trigonométricas o razones trigonométricas. ¿A qué nos van a ayudar estas razones o relaciones trigonométricas? Bueno, que a partir de algunos datos conocidos podemos obtener ya sea los lados del triángulo o ya sea la medida de los ángulos. Basados en estas definiciones, entonces vamos a tener que el seno de un ángulo alfa, en este caso alfa vendría siendo este ángulo. Si yo estoy aquí en este ángulo, entonces el seno de alfa es el cateto opuesto, el que está enfrente, entre la hipotenusa. Cateto opuesto sobre hipotenusa. ¿Sí? Coseno del ángulo alfa es cateto adyacente. Adyacente es el cateto que se encuentra pegado sobre hipotenusa. Tangente de alfa es cateto opuesto, que está enfrente, sobre cateto adyacente. Bien, es muy importante recordarte lo que ya sabías tú. Yo creo que cuando vimos este teorema de Pitágoras, hicimos una pequeña explicación de lo que era el triángulo rectángulo y sus lados. Sabemos que a este lado y a este otro le llamamos catetos. Y el lado más largo del triángulo rectángulo es la hipotenusa. Eso lo aprendimos cuando vimos el teorema de Pitágoras. Ahora, hablamos aquí de catetos opuestos y catetos adyacentes. Bueno, depende de qué ángulo estés tratando de estudiar. Si yo estoy estudiando el ángulo alfa, su opuesto es el que está enfrente del ángulo y su adyacente es el que está pegado al ángulo. Obviamente, si yo estoy estudiando el ángulo beta, pues el opuesto ahora es B y su adyacente es A. Entonces, dependiendo del ángulo en el que estemos estudiando o en el que estemos instalados, pues le vamos a dar denominación de adyacente o denominación de opuesto. Bueno, una vez hecha esa aclaración, pues estas son las 6 funciones que nosotros tenemos. Las 6 son muy importantes, aunque las 3 primeras son más comunes y más usuales. O sea, son las que nosotros tenemos que tener como que aprendidas, no sé si de memoria, pero sí analizadas. Es muy sencillo. Con el uso de estas 3, vas a tener también las 3 que faltan. Porque si tú observas, estas 2 son inversas.
Mira, en una es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En la otra es cateto adyacente o cateto sobre cateto opuesto. O sea, si tú te fijas son inversas. O sea, una es al revés, ¿no? Primero es A sobre B y la otra es B sobre A. El coseno y la secante también son funciones inversas. Y sucede lo mismo. B sobre C, C sobre B. Y el seno también del ángulo es la inversa de la cosecante. Entonces, si tú te aprendes o trabajas con estas tres, pues y automáticamente también estarás trabajando con las otras que tenemos acá, ¿verdad? Y además de que con estas tres calculamos o hacemos la mayor parte de los cálculos que nosotros tenemos aquí en nuestros ejercicios. Y yo no sé si tengas la curiosidad de analizar tu calculadora científica, pero en tu calculadora científica, fíjate que solamente aparecen las tres primeras funciones trigonométricas, seno, coseno y tangente. Seno, coseno y tangente. ¿Por qué? Porque la cotangente, la secante y la cosecante, bueno, se obtienen a partir de las primeras tres. A partir de esas primeras tres, yo obtengo las otras tres que nos hacen falta. Entonces, por eso en nuestra calculadora solamente tenemos seno, coseno y tangente. También te vas a dar cuenta en tu calculadora científica que hay una segunda función. Mira, esta es la función seno, ¿ok? Sin embargo, también hay una función que se llama inversa, que tú la puedes identificar porque está sobre las teclas principales, y si tú observas, son funciones a la menos 1. Eso también se usa mucho para nuestros ejercicios. ¿Cómo la pongo o cómo le ordeno a la calculadora que quiero calcular la función inversa? Pues simplemente haciendo uso de las funciones amarillas o las funciones inversas. Mira, pongo shift, perdón, a ver, déjame ver, shift y ponemos seno a la menos 1. Entonces, esa sería la función inversa. Otra vez, shift, coseno a la menos 1. Si yo quiero sacar la función directa, simplemente es apretar la tecla blanca, que en este caso el seno. Bueno, pero eso ahorita lo vamos a ver en algunos ejercicios. Entonces, quiero que te quede bien claro entonces la definición de estas 6 funciones. Hablando del ángulo alfa. Ahora, si hablamos del ángulo beta, fíjate bien, el ángulo beta, para este mismo triángulo, vamos a calcular seno, coseno y tangente de beta. Entonces, seno de beta es igual al cateto opuesto sobre hipotenusa, o sea, B sobre C. Coseno de beta es cateto adyacente, coseno de beta, cateto adyacente sobre hipotenusa, A sobre C. Y tangente de beta es cateto opuesto, tangente de beta, cateto opuesto que es B sobre cateto adyacente que es A. Ahí está. Y esas son las tres funciones principales. Ahora, las otras tres, pues las obtenemos de aquí mismo. Cotangente de beta, secante de beta y cosecante de beta. Sabemos que estas dos son recíprocas, entonces simplemente lo que voy a hacer es colocar una inversa con otra, o sea, A sobre B. Sabemos que estas dos son inversas, entonces sería C sobre A, y sabemos que estas dos son inversas. Entonces, como te dije en un principio, con que nosotros saquemos las primeras tres, las otras tres salen por debajo, ¿no? Ahí están. Ahora, lo que sí debes observar también y ser observador es en lo siguiente. Mira, si tú te fijas, el seno de alfa es el coseno de beta. ¿Observas? Que es la misma relación A sobre C y A sobre C. Y el coseno de alfa, pues es el seno de beta.
¿Sí? Entonces, eso es muy interesante. Igual también aquí se da. Perdón, aquí es, la flechita es así. La flechita sería así, ¿no? Hasta acá, así, y así. ¿Sí? Eso es muy interesante analizarlo, porque nos va a servir bastante para algunos ejercicios que se pueden presentar. ¿Sí? Entonces, estas son las razones trigonométricas. Su aplicación en algunos ejercicios. Mira, vamos a hacer nuestro primer ejercicio de aplicación. Ejercicio 1. Tengo un triángulo rectángulo A, B y C. Obviamente las letras pueden ser cualquiera, ¿no? Aquí nosotros vamos a saber que A es igual a, ¿qué te parece? 3 y B es igual a 4. Y nos piden calcular C y nos piden calcular ángulo. Vamos a ponerle a este ángulo alfa y a este ángulo beta. ¿Cuánto vale ángulo alfa? ¿Y cuánto vale ángulo beta? ¿Sí? Además nos piden calcular las 6 funciones, trigonométricas para el ángulo alfa, para el ángulo alfa. ¿Ok? ¿Cuáles son esas funciones? Pues ya las vimos. Necesitamos calcular seno de alfa, coseno de alfa y tangente de alfa. ¿Sí? Igual, igual, igual. Bien. Para esto nosotros sabemos que A vale 3, B vale 4 y nos gustaría saber cuánto es el valor de C. No lo conocemos y tenemos que calcularlo para definir sus funciones. Bueno, tenemos una herramienta llamada teorema de Pitágoras que para este caso sería muy útil usar. Entonces vamos a utilizar el famoso teorema de Pitágoras para calcular la hipotenusa. En el teorema de Pitágoras nosotros aprendimos que la hipotenusa al cuadrado es igual al cuadrado de los catetos, o sea 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. Entonces c cuadrada es igual a 9 más 16. Entonces c es igual a la raíz de 25. Por lo tanto, c vale 5. O sea que ya calculamos cuánto vale c. 5. Y vamos a contestar entonces las siguientes preguntas. Seno de alfa, acuérdate que es el cateto opuesto, seno de alfa, cateto opuesto sobre hipotenusa. 4 sobre 5. 4 sobre 5. Coseno de alfa, 3 sobre 5. 3 sobre 5. Y tangente de alfa, 4 sobre 3. O sea, cateto opuesto entre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Y ya tenemos los cálculos de las 3 primeras funciones trigonométricas. Obviamente que las otras 3 provienen de las primeras. La cotangente, la secante y la cosecante. ¿Sí? Entonces, en este caso, sabemos que estas dos son iguales, pero al revés. O sea, inversas, ¿no? Que esas son inversas. No son iguales, ¿verdad? Son inversas. Ahí está. O recíprocas.
¿sí? Entonces este es 5 sobre 4. Cotangente entonces de alfa es cateto adyacente sobre cateto opuesto. Secante de alfa, hipotenusa sobre cateto adyacente. Y cosecante, hipotenusa sobre cateto opuesto. Y no la tenemos que aprender de memoria, simplemente analizarlas. Y estas son las 6 funciones para el ángulo alfa. De esa misma manera tú puedes, y te invito a que lo hagas, calcular seno de beta, coseno de beta y tangente de beta. Y así como las otras 3 funciones que están acá. ¿Sale? Bien, pues ya terminamos casi nuestro problema, solamente nos hace falta el ángulo alfa y el ángulo beta. ¿Verdad? Bien. Aquí fíjate bien que hace rato nosotros mencionábamos que el coseno de un ángulo es el seno de otro. Entonces, aquí puedo incluso manejar ese concepto que así lo estábamos viendo. Entonces, seno de beta es 3/5. Coseno de beta, entonces es 4/5. ¿Sí? Y ya, entonces ya tengo aquí. Y la tangente, bueno, pues es esta, ¿no? La cotangente. Y no tengo mucho problema en resolver esta situación, ¿verdad? Y ya la cotangente, bueno, pues eso ya tú lo haces. Bien. Ahora bien, para calcular cuánto vale un ángulo, voy a usar estas relaciones que aquí tenemos aquí presentes. Yo quiero calcular cuánto vale alfa o el ángulo alfa y puedo usar cualquiera de estas 6 funciones trigonométricas, las que yo calculé o las que yo busqué, definiendo alfa desde sus funciones. Yo puedo usar cualquiera de estas 6. Sin embargo, por facilidad, por comodidad, puedo usar seno, coseno o tangente, ya que mi calculadora, como yo te había dicho, solamente contiene esas 3 funciones. Entonces, lo más común es que use estas 3. ¿Sí? De estas 3 puedo agarrar y decir, por ejemplo, decir lo siguiente: esto es una verdad que yo ya comprobé. Puedo decir que la tangente de alfa es igual a 4/3. Eso ya lo comprobé. O sea, tangente de alfa, cateto opuesto sobre sobre cateto adyacente. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. Es una verdad que ya lo hice. Ahora entonces, si quiero calcular alfa, lo único que tengo que hacer es despejar. Y me queda así: tangente a la menos 1 de 4/3. ¿Sí? Despejar como si fuera una ecuación normal, común y corriente, ¿no? Como si fuera una función común y corriente, podemos nosotros despejar tangente directa, la pasamos del otro lado con su función inversa, o sea, tangente a la menos 1. Por eso ahora alfa se encuentra despejada y del otro lado se encuentra tangente inversa, o sea, tangente a la menos 1. A uno le llaman también arco tangente y es correcto. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es usar nuestra calculadora para lo siguiente. Mira, decimos así. Vamos a colocar esto. Tangente a la menos 1. ¿De quién? De 4/3. De 4/3. Y ya, simplemente aplicamos nuestra función y ya tenemos que el ángulo vale 53.13 grados.
Entonces, este ángulo vale 53.13 grados. Y ya tenemos el ángulo alfa. Es bien importante que tu calculadora esté en el sistema sexagesimal de eje. Si no, bueno, ya en clase vemos cuál es la situación de cómo configurar tu con calculadora científica, ¿verdad? Ahora, pude haber usado cualquiera de estas otras tres, seno o coseno, y me hubiese dado el mismo resultado, fíjate. Si nosotros ponemos aquí seno de alfa, déjame escribirlo mejor porque me está saliendo medio feo. Seno de alfa es 4 sobre 5, es igual a 4 quintos. Entonces alfa es igual a seno a la menos 1 de 4 quintos. Entonces usamos la calculadora nuevamente y le ponemos segunda función, seno a la menos 1 de 4 entre 5 o 4 quintos, y eso nos da lo mismo, 53.3. Entonces quiere decir que con cualquiera de las funciones que yo use, la definición de alfa, puedo calcular entonces su valor en ángulos o en grados, en este caso grados hexagesimales, ¿sí? Entonces cualquiera de las tres, y ya tenemos entonces parte de la solución de ese problema. Ahora solamente nos hace falta el ángulo beta. Bueno, pues vamos a usar también la tangente de beta. Tangente de beta es igual a ¿qué? La tangente de beta es 4 sobre 3. Aquí tengo un error. No es cierto, es 3 sobre 4. 3 sobre 4. Acuérdate que esta es esta, ¿sí? No puede ser la tangente de alfa, no puede ser también la tangente de beta, eso sí no. La tangente de beta es la cotangente de alfa, eso sí. Entonces aquí sería igual a 3 sobre 4. Bien, entonces aquí entonces beta es igual a la tangente a la menos 1 de 3 dividido entre 4, o sea 3 cuartos. Por lo tanto beta es igual. Sacamos la calculadora, colocamos segunda función, tangente de 3 dividido entre 4. 36,86. 36,86. Ya tenemos entonces la solución. 36.86 grados. Bueno, y recuerda que en un triángulo rectángulo se cumple que sus dos ángulos agudos sumados deben dar 90. Entonces, de acuerdo al teorema de los ángulos agudos en un triángulo rectángulo, alfa más beta debe ser 90 grados, ¿verdad? Entonces, si yo sumo 53.13 más 36.86, pues deben de ser los 90 grados. Y efectivamente, ¿no? Más 53.13, tenemos 90 grados. Y ahí está. Entonces ya terminamos nuestro ejercicio. Alfa vale 53.13 y beta vale 36.86 grados. Y este es uno de nuestros primeros ejercicios donde utilizamos las funciones trigonométricas. Espero que te haya sido de utilidad y que sea sencillo para ti esta explicación sobre la introducción a la trigonometría y sus aplicaciones en uno de los problemas clásicos. Nos vemos en el siguiente video.